Madrastras. Son siempre las malas del cuento. ¿Cuánto hay de aporte de Disney en esta concepción? Sobre este tema vamos a hablar con nuestro psicólogo de cabecera, Álvaro Alcuri. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás? Gracias, bien. ¿Ustedes? Bien. Buen día. ¿Todo bien? Buen día. ¿Sabés que ayer cuando bichaba el material, ¿no? Para que vamos a tener esta mañana, pensé, madrastra es una palabra que te rechina. ¿Por qué? ¿Por la palabra en sí o por lo que tenemos construido con esa palabra, no? Sí. Y ya la madrastra, ¿ves? Es como, tiene una connotación negativa. Son que los no castillos de Disney que tenés instalados en tu cabeza. Es igual a maldad. Sí, sí. Bueno, además pones en el buscador Google madrastra y en las imágenes aparece la mamá de Blancanieves, la que la perseguía para matarla porque el espejito decía que era más linda que la otra. Cenicienta. La mamá de la Cenicienta, la mamá de Rapunzel, que también era las brujas. Entonces, y después te va asociando brujas, brujas, brujas. Entonces, ya arrancamos con una connotación muy negativa. Y yo decía que había que prestarle atención un poco al tema, porque en realidad nos referimos así, como madrastra, a quien viene a ocupar el lugar de mamá. En las familias cada vez tenemos más madrastras y padrastros. El fenómeno de las familias ensambladas es un fenómeno que crece. Sí, claro. Cada vez hay más separaciones, hay vueltas a reintentar una vida familiar. Entonces de lo que se trata es de integrar a los nuevos ocupantes del puesto de pareja de papá, de pareja de mamá. Y no es fácil ocupar ese lugar. No es fácil ocupar sobre todo el lugar de la mamá. Mamá es el gran referente de la vida de los niños. Pero el objetivo es ocupar el lugar de la mamá, porque uno puede ser pareja de un papá sin tener que ocupar ese lugar, ¿no? Puede acompañar y querer y cuidar. Justamente de lo que se trata es yo lo planteo así un poco pícaramente, porque muchas veces al intentar ocupar el lugar que no se puede ocupar, se cometen errores importantes. En el consultorio vemos... Ahí aparece el conflicto. Claro. En el consultorio vemos cómo intentando justamente ocupar el lugar de la mamá que no lo sos. Por ejemplo, hay un conflicto cantado que es quién se sienta en el lugar de la mesa que antes ocupaba la mamá o quién va en el asiento de acompañante en el auto. Entonces, a veces ese lugar está ocupado por un hijo mayor, una hija mayor y la nueva pareja de papá se sienta en ese lugar. Claro, desplaza. Sí. El hecho de ocupar ese asiento, aunque ustedes digan, esto parece muy menor, puede desatar a veces unos conflictos que después es difícil de resolverlos. Y da pie para hablar de cómo volver a juntarnos en familia sin ocupar un lugar indebido, que los niños, que las otras personas de la familia no vean esto como una invasión, como algo indebido, como algo conflictivo, sino que sea una cosa en donde vos vas integrando a nuevos actores de la familia. Las madrastras de los cuentos en general ocupaban ese lugar porque la mamá original había muerto. Sí. Era muy frecuente la muerte por una infección, por un parto. Entonces se formaban nuevas familias en donde la función de esa madrastra era hacer todo lo que hacía la madre y realmente tenía que ocupar el lugar. Hoy en día lo que vemos es mucho la convivencia de la nueva pareja del padre con la mamá biológica. Y ahí se da muchas veces una competencia, a veces dan conflictos no resueltos de pareja, que quedan allí dando vueltas, que es menester resolver. Y yo pensaba, ¿qué figura conocida podemos traer para hablar de cómo llenar bien ese espacio de una mamá que no está? Y se me ocurría hablar de la niñera, aquella comedia norteamericana, La Nanny, en donde ella cuidaba, era la niñera, pero vivía con unos chicos que vivían con su papá, que era productor de Broadway, claro, y la mamá se había muerto. Pero no tenía resuelto el lugar de... Ella se lo quería... De pareja. Se lo quería levantar al tipo, ¿no? El tema era que ella ocupaba bien este lugar, porque por un lado le daba el lugar adecuado a la madre, sí, por otro lado ella cuidaba, protegía, enseñaba, llevaba, traía a estos chiquilines con buena onda. Y había una contrafigura de ella,
que era la secretaria del tipo. Claro, La sí, socia, sí. la señorita Babcock. Ay, yo no me acordaba el nombre. ¿Cómo era? Babcock, era algo así. Algo Se así. comió toda la serie. Sí, todo. Sí, sí. Bueno, que hacía exactamente lo contrario. Era bien la madrastra mala, que además ella quería ocuparse de los chiquilines, pero en realidad no les prestaba atención y sentía que competían con ella. Sí, y no tenía el aporte maternal que tenía la otra, Claro. ¿no? Ese costado. Ella se sentía... Sin ser madre. Sí. Claro, ninguna de las dos era madre. No. ¿No? Ahora, la mala, sentía que los chiquilines la amenazaban, que eran sus competidores afectivos. Incluso ella no les daba bolilla y en algún episodio se olvidaba de los nombres. Sí. Y la niñera pícaramente le dice, se nos perdió fulanito, como que hubiera 4 hijos y en realidad eran 3. Y ella ni siquiera sabía cuántos eran. Claro. Y era muy gracioso ver cómo esta trataba de hacer como que los quería y no los quería, y al contrario, trataba de tirarlos para afuera, competía con ellos. ¿Cómo traemos esto a la vida real? Este ejemplo, ¿para qué nos puede servir? Muchas veces, aunque parezca mentira, hay una competencia afectiva entre la nueva pareja del padre y los chiquilines. Competencia, yo diría natural, por un lugar, por el afecto, por la atención, en la comunicación. Y muchas veces esto es ninguneado, es negado, porque no es entendido. ¿Cómo vas a competir con los hijos de tu pareja? Pero sin embargo esa competencia existe, porque el día tiene 24 horas, porque el tiempo es finito, por los lugares en la mesa, por la atención, por una conversación, por tener la razón, por sentirnos queridos. Y no es un tema menor este de la competencia afectiva. Cómo luchamos para sentir que ocupamos un lugar importante en la vida del otro y lo importante que es que nos manden el mensaje correcto de que ocupamos el lugar que queremos ocupar. Sí, es una de las cosas más difíciles de resolver de la vida. La madrastra, podríamos decir, es que es la víctima de ocupar ese lugar de una manera incorrecta, compitiendo por el afecto, compitiendo con los hijos por un lugar de hijo más, pretendiendo llenar un espacio que no le corresponde porque la mamá sí existe. Claro. Entonces eso son cosas que en la consulta también podemos... También va en qué lugar le asigna, o hasta dónde el lugar que le asigna a la otra persona, ¿no? Bueno, yo quería traer ese tema a colación, ¿no? Porque muchas veces, como estamos hablando de madrastra y no padrastro, se pone en la mujer acciones de colaborar a ciertas dinámicas familiares que terminan poniendo sin querer a esa mujer en tareas de madre, que la exponen, digamos, a situaciones así. Claro, y eso empieza a responder, carga, ¿no? Eso empieza a responder la pregunta, ¿por qué las madrastras son las malas y no los padrastros? Uno no googlea padrastro y ve, yo qué sé, personajes siniestros, villanos, pero sí con las madrastras. Justamente porque lo que cae sobre quien ocupa este rol es como de ser el eje, el centro de la familia y de quien da afecto y cuidado y protección. Esto lo sentimos en una parte muy primitiva, muy profunda de nosotros. Esto no es racional y yo diría que va más allá de los usos y las costumbres que pueden influenciar muchísimo en nuestra cultura, cómo ha ido cambiando usos y costumbres. El papel de la mujer no es el mismo en la sociedad, pero a la hora de arrimarse a una familia, de estar con los hijos, de ser el centro de una vida familiar, es difícil que no aparezcan estas cosas tan primitivas de si esta mujer que está allí es quien nos cuida, claro, es quien nos nos quiere, es nuestra proveedora de amor y de protección. Y si esto no está allí, es mejor no inventarlo, no falsificarlo como lo hacía la señorita Babcock. Esa que es amiga tuya. Sí, Babcock, lo busqué. Claro. Bueno, y contra esto tendremos que lidiar en nuestras mentes, donde tenemos esa imagen que está allí desde Disney para acá. Por eso, yo a veces cuando veo a la madre de Rapunzel, a la madrastra o a la madre adoptiva de Rapunzel, que la está subiendo con el pelo, digo, ¿no se le cortará en alguna de las tantas veces que la viste? Porque la he visto 64, 65 más o menos. Digo, en algún momento se va a tener que cortar ese pelo y caer. Terminan muy mal las madrastras, además terminan todas muertas. Termina claro, una cosa espantosa en los cuentos. Entonces, los pronósticos no son auspiciosos para los que ocupan este rol. Mejor buscar otro lugar, ¿no? Claro, pero tenemos que tratar de que estas familias ensambladas funcionen. A veces parece una tarea titánica que estás luchando contra todos los estereotipos habidos y por haber, pero sí hay ejemplos
de personas que ocupan bien estos roles, justamente no tratando de ser quienes no son y integrándose a una vida familiar en donde los roles han ido mutando y la familia ensamblada ya no es una mala palabra, una cosa exótica, sino que es, yo diría, casi generalidad en nuestras vidas y costumbres. Entonces, rescatemos a las madrastras de los cuentos del lugar horrible y estereotipado en donde Disney las tiene ahí. Claro, que en realidad liberémoslas. puede aportar y ser una familia más amplia y más amorosa, ¿no? Porque personas que sumen cariño a, por ejemplo, los niños, es bienvenido. Por eso traía el ejemplo de la nani, en donde no intentaba ocupar el lugar de la mamá muerta, sino que era quien cuidaba, quien atendía, quien hacía de comer. Y yo diría que a veces las cosas más sencillas de la vida cotidiana son las más importantes, sin pretender grandes títulos ni lugares que no te corresponden, haciendo de comer, cuidando, llevando, trayendo, siendo quien uno es, por ahí nos va bastante mejor. Gracias, Álvaro, por habernos acompañado esta mañana. Chiquilines, a ustedes y a Walt Disney. Claro, Gracias, Walt. nos sigue dando de comer. Cerramos la columna de Álvaro Alcuri por acá. Y vamos a la tanda.